Las historias forman parte de nuestra cultura. Son el medio para transmitir conocimiento de manera interesante. Queremos utilizar esto para dirigir el pensamiento hacia el desarrollo sustentable. Hola, ¿qué tal? Somos Kerstin y Esmer y a continuación, el podcast Resiliente. Hola de nuevo, gente, ¿cómo están? Espero que bien. Un poquito de frío, ya va llegando la temporada de invierno y todo esto, pero bueno. Hola, Kerstin, ¿cómo estás? Hola, bien, Esmer, ¿y tú? Con frío Muy también, bien. pero se aguanta. Exactamente. Todo bien, Kerstin. Bueno, el día de hoy nos concierne un documental muy interesante y que causa mucho tema de debate. Y pues esperemos debatirlo bien y con ustedes también. Su opinión es importante. Y pues sobre todo diversidad de opinión y ver en realidad un análisis crítico. Y bueno, el documental es llamado The Game Changers en inglés o Cambio Radical en español. Igual se encuentra en Netflix. Y pues no sé si quieres introducirnos un poquito, Cristín. Ok, sí, vamos. Bueno, primeramente, como vamos a hacer costumbre, vamos a leer la sinopsis que tiene Netflix. Y es: siguiendo los testimonios de grandes atletas y científicos, un luchador de la UFC se lanza a la búsqueda de una dieta óptima para el rendimiento y la salud del hombre. Y con esta descripción, más o menos, y 2018 este es, más o menos ya les decimos de que este es un documental de 1 hora y 25 y básicamente es a narración del experto en combate James Wilkes. Vive en Inglaterra y a razón de una lesión que tuvo durante, bueno, él como experto en combate, antes de eso, entrena a soldados, ya sea a Marines, a SWAT, a los de SEAL, les enseña defensa y tácticas de guerra y pelea callejera y así, vaya, porque nos platica un poco que desde niño admiraba a Bruce Lee y así, pero se dio cuenta de que esos movimientos tan coreografiados, hasta cierto punto, decirlo así, no eran muy realistas. Entonces quiso aprender todo lo que pudo de combate y tuvo una lesión. Pero de hecho esa fue cuando también, bueno, competía en la UFC y su lesión, que le duró más o menos de 6 meses de recuperación, le dio un tiempo para ponerse a investigar cómo podía recuperarse más rápido. A raíz de eso, de que después nos presenta a su papá y que tiene problemas cardíacos, y ya después de haberse recuperado incluso, quería ver qué es exactamente lo que, en este caso hablamos de la dieta, de la comida, cuál es la que mejor le convenía de ahora en adelante. Y más o menos así es como transcurre todo el documental. Sí, miren, John Wilkes, como dice Kerstin, era un peleador que se lesionó y a partir de su lesión quiso comenzar a investigar qué era lo que en realidad le ayudaba a salir adelante con su lesión y a tener un buen desempeño en sus combates o en su actividad. Entonces él empezó a investigar y llegamos ahora sí a lo que es el tema central de este documental y de este podcast, que sería pues que él encontró muchos argumentos en cuanto a que el veganismo, vegetarianismo son muy importantes y son, por así decirlo, lo mejor para unas actividades buenas o que el humano tenga actividades desarrolladas. Y pues el documental se divide más o menos en diferentes razones. Hagan de cuenta que en el documental hay muchos argumentos y ejemplos de por qué es importante esta dieta, pero se divide principalmente en 4 tipos de razones. Tenemos las razones de historia, razones históricas, razones biológicas y razones del sistema económico y por último las razones de sustentabilidad. Y ese es el orden que siguen, está realmente marcado en el documental. Y bueno, vamos a introducirnos o a llegar primero a las razones históricas.
Cuando Wilkes estaba investigando sobre esto, estaba en casa, en cama, entonces encontró un artículo que decía que los gladiadores que vimos en películas y fueron muy históricos, muy legendarios en la historia, pues tenían una dieta en su mayoría vegana o vegetariana, basada en plantas. Y pues esto fue encontrado en sus huesos. Los huesos estudiados de los gladiadores dieron a entender que su dieta era basada en plantas. Ajá, bueno, respecto a los gladiadores. Bueno, antes que nada, deben saber que, vaya, aquí va a ser un poco compartir nuestras opiniones, pensamientos y también algunos contraargumentos que escuchamos. Tratando de ser un poco más neutrales. Pero como quiera, lo recomendable es que investiguen y todo, porque no somos expertos de la salud ni nutriólogos y entonces nos faltará eso, ese rigor que no podemos llegar a comprender sin la preparación ni los estudios adecuados, aparte de más investigación. Pero bueno, regresando a los gladiadores, sí, está muy interesante porque eso es cierto. De hecho, en el mismo documental mencionan que hay un término para los gladiadores, el Jordeani, algo así, que significaba comedor de frijoles y cebada. Entonces, básicamente sí, tenían una dieta basada en plantas, solo que aquí una cosa importante a considerar es que, bueno, hasta cierto punto podemos decir que la idea que tenemos de los gladiadores es un poco estereotipo. O sea, lo que está en las películas pues no es todo cierto. Probablemente los gladiadores no tenían un cuerpo así tan de físico-culturista. Probablemente eran más robustos de lo que nos imaginamos que serían. Y también les convenía porque en cuestión de peleas, pues normalmente los luchadores tienen un cuerpo más robusto. Más Y, resistente. por ejemplo, hasta cierto punto, si tenían algo de grasa en su cuerpo, pues les protegía un poco más de heridas profundas. Entonces, bueno, importante también que eso, vaya, no podríamos decir que los gladiadores son el epítome de la salud y de la buena condición, porque otro punto es que pues en realidad eran esclavos. Entonces, claramente sí les importaba tenerlos con salud y con cuidados, solo que este pues en ese tiempo los que realmente tenían el poder político y eran dueños de esclavos, pues los pensaban como objeto, entonces le daban lo que ellos pensaban era lo más... Como que no le dedicaban tiempo, ¿no? O sea, no era como, o sea, pues lamentablemente era como, no sé, como si fueran sus mascotas y le daban cualquier cosa. Así es más o menos lo que quieres dar a Algo entender. así, claro, sí. Que, vaya, lo más caro también en ese entonces era la carne. Entonces, eso es comida de clase alta y está la comida de clase baja, que si está bien, o sea, si con eso están bien los gladiadores, yo les doy eso. No tanto porque sabían que eso debían comer, a eso me refiero, es que no es como que ya supieran de que, uy, Ok. les voy a dar dieta a base de cebada y con eso van a estar fuertes. No, pues se los daban porque pues ellos seguían bien y era barato para ellos y así. Sí, de hecho tienes mucha razón, Cristina. Porque causa un poquito de incertidumbre porque nosotros, o lo normal, cuando yo vi este documental, es quedarnos con esa perspectiva de que un gladiador, pues, como en las películas, pues es un vato que, no sé, se ve mamado y hace mucho ejercicio y, como dijiste al inicio, es físico-culturista, más o menos. Pero pues en realidad, que exactamente que sean así, pues no sabemos. Y creo que es un buen punto de discusión porque pues causa un poquito de incertidumbre esa no conocimiento exacto de las condiciones. Como dices, ellos no sabían, voy a hacerme vegano
porque me da más fuerza, sino ellos lo hacían simplemente por tener por así decirlo, pues tenerlos controlados o tener menos recursos en ellos. Y pues eso causa un poquito de incertidumbre, como menciono. Y bueno, el documental continúa con diferentes razones históricas que se relacionan un poquito con la biología. Y hagan de cuenta que empiezan a mencionar varios deportistas. Entonces, hay muchos que toman de ejemplo que practican la dieta vegana y pues realizan actividades de alto desempeño, como corredores maratonistas de millas y millas, o peleadores del UFC, también, ¿cómo se dice? Jugadores de fútbol americano, entre otros. Y bueno, un importante punto que se me hizo muy interesante y honestamente yo no sabía, era que sucedió una pelea entre Conor McGregor y Nate Diaz. Entonces, Conor McGregor es uno de los peleadores más reconocidos de la UFC mundialmente. Y él mencionaba en el documental que comía como, creo que decía como 2 pedazos de carne, ¿no? Christine, como 2, 3 pedazos de Ajá, carne. por día, sí. Ujú. Y decía, me acuerdo, estaba chistoso porque decía carne al desayuno, carne en la comida, carne en la cena y así, así, así. Y bueno, él era completamente carnívoro, o la mayoría, en su mayoría. Y Nate Diaz era vegano. Entonces, ambos hubo un pequeño roce antes de hacer la pelea. Y pues la pelea se dio. Fue muy reconocida, de hecho, creo, la pelea. Y al final de la, ¿cómo se dice? Al final de la batalla, ganó Nate Diaz. Pues demostrando un poquito el poder vegano y esas cuestiones. Y bueno, aquí este punto nos lleva a muchos, muchos estereotipos que plantea el documental. De hecho, creo que principalmente se Oh, basaría en eso, un estereotipo, porque ujú, también estuvo como que muy fuera de lugar. Bueno, este, yo no lo veo muy bien, pero ajá, que el mismo Conor, McGregor, pues pasaban ahí un pedazo de una entrevista y antes de la pelea y que pues según esto él era un león y que el otro era una gacela, que se lo iba a comer y así, pero pues ujú. este pues no, o sea, es los dos no deberían haber esa clase de comentarios. Vaya. Y al final pues no fue cierto. Sí, es como que, bueno, un poquito más adelante vamos a platicar de esos estereotipos de vegetarianos y veganos, pero bueno. La siguiente razón que plantea el documental, o razón importante que plantea el documental, es que hay ¿cómo se dice? Un extra en el paso de nutrientes y proteínas, que es muy importante la mención en el documental, de las plantas, bueno, de las proteínas o de los nutrientes hacia nosotros. Entonces, nosotros muchas veces, ¿cómo se dice? La perspectiva que tenemos es que las proteínas son mejores de animales y vienen de pues estos mismos. Pero pues los animales comen, en su mayoría, comen plantas y comen pasto, entre otras. Entonces el documental plantea que hay como que un paso extra en decir que los nutrientes van primero a los animales, a los que comen todas esas plantas, y luego de los animales van hacia nosotros. Y pues es como decir, ¿por qué no vamos directamente nosotros por nutrientes? Y eso es una de las razones que da en volvernos vegetarianos. Ir directamente nosotros por los nutrientes a las plantas. Ajá, no sé si se entienda, pero más o menos esa era la idea de que puedes verlo como una escalera y que, o vaya, como un punto intermedio, que si los animales obtienen las proteínas y los nutrientes de las plantas y nosotros comemos de los animales, entonces ¿por qué no comemos directamente de las plantas? De donde ellos lo obtienen. Que más adelante, de hecho, también es cuando podríamos decir que se justifica eso, porque un poquito más adelante, pero también son parte de las razones biológicas que
que presentan. No sé si hubo un momento para empezar a decirlas. Sí, nada más. Bueno, es que da de cuenta, Kristen, de hecho, es importante porque muchas razones biológicas están como que interrelacionadas con las históricas, por lo que se relaciona, porque se van a ver la, ¿cómo se dice? La forma de vida hace miles de años. Entonces, nosotros sabemos que nosotros pues evolucionamos a través de la historia y pues de cierta manera son biológicas históricas porque se relacionan mucho hace miles y miles de años. Y bueno, la siguiente razón que tenía como histórica era que igual los primeros hombres eran en su mayoría plantas. Comían en su mayoría plantas que carne. Pero pues te digo, están como que interrelacionado biología e historia. Claro, sí, sí. Eso no te lo niego. De hecho, ya para cuando habían hablado sobre los gladiadores, también hablaban un poco de los restos de huesos de los gladiadores y los análisis que hicieron. Vaya, porque también eso sí se me hizo muy interesante. Que en base o sea, ¿cómo sabemos del pasado? Pues de ese pasado en concreto, que no era la prehistoria, no había medios escritos, pues en base a los restos, que obviamente no pensaron en sus generaciones futuras y dijeron, lo voy a preservar así, porque quiero que lo sepan, quiero que me lo pongan en un monumento. Pues quedó lo que pudo quedar por simplemente como se conservó solito. Entonces, que es más fácil que se conserven las piedras y los huesos a que se conserven restos vegetales. Entonces el hecho de decir, oye, que mira, tenía muchas lanzas y mira todos los huesos de cadáveres de animales, pero pues no sabes tampoco qué tanto de consumían de plantas si solo te basas en eso. Tendrías que ver más la cuestión de los hábitos, que tampoco me suena raro el hecho de, bueno, es que yo nunca creí que fueran principalmente carne, no sé si, no sé, yo nunca lo creí porque, pues, desde que nos enseñan un poco de historia, pues es lo que me quedó más presente a mí, que, pues, cuando se considera que hubo un primer avance grande de las personas, incluso, o sea, se supone que se alimentaban de lo que había en el lugar, se lo acababan, se iban, y así. Y cuando se volvieron sedentarios, no, pues que cuando empezaron a entender cómo plantar y así. Entonces no sé si la noción es que, bueno, un poco antes pues, eran más cazadores que otra cosa, pero pues cazar es más difícil que recolectar. Entonces, este, pues en realidad comían Sí, más, siempre han comido más plantas. exacto. De hecho, está interesante por eso mismo, porque nosotros nos desarrollamos como cazadores recolectores y nómadas al inicio de, pues, de nuestra historia. En su mayoría, yo ya he visto que en su mayoría nosotros consumimos plantas o nueces o cosas que se pudieran recolectar, no sé, como nueces, uvas, cualquier frutita que se pudiera recolectar. Y ya poco a poco nos fuimos, ¿cómo se dice? En una transición hacia llegar a realmente cazar animales y luego todavía otra transición más grande ¿cómo a tener asentamientos de agricultura y de todo esto, ¿no? Pero pues en su mayoría sí éramos recolectores de plantas, de frutos secos, de nueces, entre otros. ¿Sabes? No sé, a cierto punto, mm, es que todavía me causa un poco de conflicto, porque sí, también he visto que, ok, sí, sí es muy importante la parte de la casa, pero vaya, es más importante la parte de saber la recolección y saber sembrar, que también, eso les queremos decir ahorita, hay varias razones más, bueno, razones, evidencias comparativas, este, con otros animales que, vaya, a fin de cuentas nos van a decir, oye, ¿qué te parece? ¿Es más un carnívoro o un herbívoro? Pero
Y recuerdo haber visto creo que era un documental que hasta ahorita me causa conflicto porque trató un poco de ordenar las ideas y hablaba sobre que no, pues la caza era muy importante y que vaya atribuían un poco como que evolutivamente Ujú. a que como cazar era difícil, o sea, como precisamente cazar era difícil, el hecho de que hayamos desarrollado un cerebro más grande y así, o que ya no tengamos mucho pelo, eran razones de que no, es que con menos pelo hay la transpiración y soportas más corriendo y Ujú. pues los cerebros grandes por la estrategia y así. No sé qué tan acertados en esos comentarios, no lo sé, pero también que se puede muy fácilmente cambiar la tortilla a decir de que no, fíjate, éramos cazadores. Y sí, sí, pues vamos directo a ese punto que mencionas sobre la diferencia entre animales carnívoros y con nosotros, que somos omnívoros. Antes quiero hacer una mención importante que muchas veces se dice, no sé, todas estas corrientes de cómo consumir vegano, vegetariano, flexitariano, paleo, entre otros, son diferentes a omnívoro, carnívoro y todos estos. Porque los de omnívoro, carnívoro y así, esos tipos de palabras se basan en la metabolización. Y el veganismo, vegetarianismo, entre otros, se basan en comer conscientemente, no en la metabolización. Bueno, es una importante mención. Pero bueno, ahora sí, como mencionaste, Kerstin, hay diferencias entre nosotros, animales omnívoros, y los carnívoros, que es principalmente el diente que menciona en el documental, ¿no? Ajá, sí, correcto. Está, está que, bueno, mencionan el hecho de que, como comparativamente hablando, ve la anatomía de un carnívoro y ve la de un herbívoro. Y dónde te ubicarías más. Porque, o sea, es un hecho de que podemos comer las dos cosas. Pero, a ver, estamos también definiendo un poco de el hecho de poder y el hecho de deber y en qué porcentajes. Entonces hablan comparativamente hablando de que, por ejemplo, mira los dientes de un carnívoro y de un herbívoro y lo de una persona. Nota que en un carnívoro los dientes son diferentes en la estructura, que son más como tijeras o cuchillas. Tienen los bordes. Cualquiera que tenga un perro y que haya tenido mucha curiosidad de verle los dientes, o que haya tenido un libro de biología con muchas imágenes de sí o le interese, este, O el museo, que si fuiste al museo. ajá, nota que los dientes de los carnívoros, o en este caso quería hablar de que, bueno, como por ejemplo en un perro, si tienen un perro, solo chequen a su perro, tienen una forma así puntiaguda, todos, no, o sea, los de adelante y los de atrás, y así, un poco más filoso de lo normal, bueno, de lo normal comparado con nosotros, o sea, son puntas y son así bastante, podría verse, si los comparamos con los nuestros, podría verse como que están rotos, así, tienen más superficie eh, de Extendida. de punta. Este, Ujú. y no encajan perfectamente. O sea, queda normalmente la mandíbula de abajo y luego la de arriba. Eso es como cortar. Como las tijeras, no encajan perfectamente. Está una de un lado y otra del otro. Y Ok, las ajá. cierras y la hoja se... Si no tienen filo, pues se va a quedar así en medio aplastada. Pero si tienen filo, la corta en dos. Entonces, más o menos ese es el efecto. Y para los herbívoros, tienen dientes más parecidos a algo plano y ancho. Porque lo que si lo otro te servía para cortar y desgarrar, lo de los herbívoros te debe servir para aplastar y triturar. Entonces, nosotros, pues, eso es, comparativamente hablando, tenemos dientes más parecidos a los herbívoros. Ujú.
Exactamente, sí, Cristian. Y es aquí donde viene una impresión o un impacto, o a mí por lo menos me causa un impacto este tipo de razones biológico-históricas, porque pues tiene mucho sentido, hasta ahorita pues, tiene mucho sentido que sea así, que seamos más parecidos a los herbívoros que a los carnívoros, y que nuestra dieta ahorita lo que más queramos consumir es carne y carne y carne y carne. Pero bueno, otra razón que me impactó mucho fue también biológica e histórica, fue que los humanos tenemos, ¿cómo que se dice? Forma de ver tricromática, es decir, vemos los colores, literalmente. Y los carnívoros no ven colores, ven a blanco y negro. Entonces, ¿por qué creen que sea importante que los humanos veamos los colores? Pues porque nosotros podemos identificar, si vemos los colores, más fácilmente cuando una fruta, cuando un cultivo, cuando cualquier vegetal está bueno y todavía no está bueno, apto para comer. Esa razón me impactó mucho. De hecho, está interesante, buena, porque, vaya, es verdad que los carnívoros tienen otros sentidos más desarrollados. En eso sí estoy muy de acuerdo con que tenemos una anatomía bastante adaptada más a algo herbívoro, porque, o sea, por ejemplo, ya sea el oído, el olfato y así, es normalmente algo que le sirve más a los carnívoros. Digo, claramente no es todo lo que importa, porque son un montón de cualidades, o sea, por eso aquí te dan varias, hay que buscar varias, porque por ejemplo, ¿quién no ha escuchado, y es cierto, este no es un meto, que las águilas tienen súper buena vista y son depredadores? Y es que, o sea, aparte de lo desarrollado que los ojos, importan muchas otras características. Por ejemplo, creo que incluso un poco más importante que eso es la disposición que tienen los ojos en la cabeza. Porque en eso sí como que tenemos características un poco mezcladas, pero nada diferente bueno, si tomamos como cierto de que, ok, lo que más tenemos cercano a nosotros son los monos. Y los monos también tienen esa característica. Bueno, que es tener buena vista y comer frutas y todo esto. Pero bueno, vaya, hablando otra vez, voy a tratar de hacerlo conciso, del acomodo. Una característica muy de herbívoros, pero más que hablar de herbívoros es bueno, planteándolo así, presas depredadores, es que las presas regularmente tienen, o sea, hay varias formas en general, de acomodar los ojos. O los tienes juntos al frente de la cara, o los tienes lateralmente ubicados, o así con cierto ángulo, un poco más juntos. Como las Sí, palomas. como la vista que tienen las palomas, de que de un lado de la cara, o un pez, de un lado de la cara tienen un ojo, de un lado de la cara tienen el otro, y no tienen la vista mezclada de los dos, como nosotros que o sea, tenemos los dos ojos al frente, y si cierro un ojo y abro el otro y al revés, se ve exactamente lo mismo, solo que con un ligero ángulo de diferencia. Entonces, ese ligera diferencia, porque los ojos están muy juntos, es lo que da tridimensionalidad a lo que ves. O sea, somos mejores midiendo distancias gracias a que esta visión combinada que nos dan ambos ojos, es una visión más tridimensional. Y así. En cambio, cuando tienes los dos ojos tan separados como lo tienen las palomas, es como que no tienes, o sea, ves cosas totalmente diferentes con los ojos, pero si bien pierden un poco esa característica de poder calcular mejor distancias, concentrar la visión en un objeto, pues ellos pueden ver en mayor amplitud de los 360 grados totales que hay a la redonda tuya. Entonces, pensando en que si normalmente esos animales son, o dan una razón
cuáles son sus estrategias para animales que normalmente son presas, pues tener una visión como esa, casi de los 360, les ayuda a percibir mejor el movimiento y ver hacia todos lados si hay algo alrededor que les pueda generar una amenaza. En cambio, normalmente los depredadores tienen una visión hacia el frente, más enfocada, más como que, vaya, no se tienen que preocupar tanto de que los cacen a ellos, sino de cazar. Entonces tienen que tener una visión buena hacia el objetivo, y el objetivo pues está enfrente. Entonces, o sea, es una característica sí bastante interesante y común de que cómo está la disposición de los ojos, pero es que no es la única razón. Vaya, porque aquí parece que estoy diciendo que en realidad tenemos más de carnívoros, pero por ejemplo es que nosotros si lo ponemos así con los monos, si lo ponemos así con los monos, lo que necesitan es medir distancias para saltar de un árbol a otro o así. O sea, no es la única razón querer cazar, el hecho de tener que ser buenos para medir distancias. O diferenciar colores, que en este caso es lo que estamos hablando antes, de que una cosa es tener la visión, pero podríamos ser un perro y ver en blanco y negro o en verde y amarillo o Exactamente. algo así. Sí, y de hecho es que está muy... Es de analizar, como dices, que estoy completamente de acuerdo contigo en que depende de muchas razones por la evolución, como dices. O sea, pues tal vez un león pues ve en blanco y negro y tiene que mantener su presa hacia el frente como, o sus ojos hacia el frente como nosotros, pero como dices, pues nosotros teníamos que saltar entre árboles, teníamos que planear, teníamos que tener estrategias. Entonces hay muchas razones por las que tenemos como tenemos nuestro cuerpo y nuestra anatomía. Y no podemos atribuirle por completo a una cosa de que, no, es que vemos en tres colores porque necesitamos diferenciar entre frutas. O sea, es importante un pensamiento crítico y de en realidad ver que depende de muchos factores, no solo eso. Ajá, y también para no dejarlo por allí, mencionaba más razones como la longitud del tracto digestivo, que normalmente para los herbívoros es más larga. Lo de la vitamina C, que no la podemos producir, y la fuente de vitamina C son plantas, o sea, pues cítricos, Naranjas. ajá, naranjas, piñas, limones, mandarinas, pero son plantas, que claramente es una confirmación más a que inevitablemente necesitamos comer plantas. Si bien alguien puede dejar la carne, no puede dejar las plantas, o tiene que tomar suplementos. Que también pasa un poco con algo que mencionan ahí del AB12, pero bueno, eso después. ¿Y qué más? Bueno, hablaban del cerebro, de que a mí esto me llamó la atención porque ese es un dato que sí ya tenía bastante presente sobre que ocupa glucosa, que el cerebro es muy quisquilloso para esto. Porque, bueno, es cierto, o sea, principalmente la energía más simple y fácil de conseguir de los alimentos es glucosa. Es una molécula orgánica, cíclica y todo eso, pero es la más simple. Entonces, el cerebro, esa es su dieta, glucosa. Y la glucosa se encuentra principalmente en las plantas. Y vaya, que es la energía más fácil. Y vaya, si tú comes carne, eso es difícil de obtener de la carne. No, no, la glucosa no la obtienes de la carne, la obtienes de las verduras, de las frutas, principalmente. Sí, así es, Christine. Está interesante porque discutimos esto previo a realizar este podcast, porque yo también, es que les digo, otra vez recalcamos en que no somos expertos en nutrición y en lo que realmente nosotros nada más estamos analizando un poquito de papers, de estudios científicos, un poquito de documentales y un poquito de otras experiencias que hemos tenido y recalcamos esto, no somos expertos. Entonces, yo había visto también que hace unos meses estuve o me incursioné en el tema del ayuno, el ayuno intermitente. Es relativamente famoso, relativamente, ahorita,
porque dicen que es un performance muy bueno para el cuerpo y no sé qué. Y de hecho también se relaciona con lo de los cazadores recolectores, porque estos tiempos o en esos tiempos nosotros necesitamos pasar más tiempo sin comer para tener nuestra casa o para encontrar, no sé, un árbol con frutas, entre otros. Y bueno, yo he visto en internet que para si queremos ayunar de buena forma hay que reducir nuestra glucosa en la sangre o nuestra glucosa en el cuerpo para pues que, ¿cómo se dice? Empezar a quemar la grasa corporal que tenemos. Y es aquí donde igual llegamos a un punto de incertidumbre Sí. porque, o sea, o nuestro cuerpo necesita glucosa realmente, o necesita definitivamente glucosa, o no necesita glucosa para sobrevivir, o para hacer una buena actividad o un buen performance. Y ahí es donde, otra vez de nuevo, un poquito de incertidumbre que causa esto, ¿no? Sí, aquí van a ver correr sangre porque yo le decía que no estaba de acuerdo con eso. Porque, Lo de las ajá, calorías. por esto, ok, es que es cierto. Ok, yo también no sé mucho de nutrición, pero sí sé que el cerebro come de glucosa y la glucosa se encuentra en las frutas y vegetales. A ver, pongamos de ejemplo una papa. Ok, no está directamente la glucosa ahí, es almidón. Creo que eso ya es de conocimiento general. La fruta, Ujú, la así papa es. tiene almidón. Y el almidón, ok, no es glucosa, pero es el polímero de la glucosa. Son moléculas de glucosa, enlazadas una boca arriba y otra boca abajo, así en una cadena que se forma una espiral. Y un clásico que te muestran así una imagen de las bolitas de glucosa en un microscopio del corte de una papa. Entonces, eh, esa es la... Es que es... porque luego también uno se imagina esto de que la glucosa no es buena, la diabetes y así, pero, pero es que es un desbalance. Bueno, ajá, Exactamente. miren, es que solo chequenlo así, para que tengan el otro argumento. Es que, ok, vaya. Entonces, eso es lo que hacen las plantas. Tienen ellos producen glucosa con la fotosíntesis y la almacenan para ellas, no para nosotros, pero bueno, la almacenan como almidón. Entonces, comemos eso y si nosotros queremos usar esa energía, entonces simplemente tenemos las enzimas para romper esas moléculas, esos enlaces y obtener la glucosa. Y si no la consumimos por completo, entonces la tenemos que almacenar también, pero no la almacenamos como almidón, la almacenamos como glucógeno. Entonces, eh, esa es una reserva de energía que, ok, si bien, ok, puede quedarse como un excedente y así, pero esa es la energía más fácil que obtenemos. O sea, es que lo más fácil es para las células consumir de la glucosa. Entonces, eh, es la molécula de energía más simple. Molécula orgánica de energía más simple. Y ya después, o sea, es que hasta argumentándolo por este punto, a mí me convence el hecho de que, bueno, normalmente, ok, la carne es principalmente proteína y grasa. Entonces, eso es más difícil de digerir para el cuerpo. Porque más o menos también le platicaba que a Edmer que de otro documental y así, y lo ejemplificaba con eso porque lo recuerdo más claramente de ahí, pero no es algo que no había visto en otra parte. Que así como que esta es la energía fácil, la otra es la difícil, porque ¿qué es lo que pasa? Y de hecho no es, perdón, sí, como que estoy metiendo muchas cosas. No es raro que si vas a hacer una carrera o algo así, te dicen come carbohidratos y así, porque eso es lo que vas a usar para la carrera. O sea, te lo acabas de comer y lo vas a usar. Es la energía fácil. Ah, cuando alguien así, digamos, pongamos un experimento, que es lo que le digo que lo vi como en un documental y también lo había leído. Que si no comes nada
pues ¿qué es lo que va a hacer tu cuerpo? Primero va a buscar si tiene la energía que ya está en la sangre, que es glucosa. ¿No la tiene? Entonces le va a preguntar a las células, ¿tienes glucógeno? Entonces ya lo usa, si no le queda, pues entonces ahora sí va a pensar más, se le va a trabajar más y va a decir de dónde obtengo energía. Y pues va a ir por las grasas y así, que es más difícil, o sea, la grasa todos ya sabemos también que es más difícil de quemar. Ujú. Y lo último que puede comer, o sea, pero vaya, no es, por supuesto que digerimos la carne, pero bueno. No es lo mismo, o sea, no es el mismo No. proceso. Entonces, Eso. no es el mismo proceso metabólico. Entonces, hablando de nuestra, pero va más o menos similar. Luego va la grasa corporal y al último es cuando si ya no tiene absolutamente nada, pues ¿qué es lo que hace? Se come la proteína, saca los aminoácidos de la proteína de nuestra carne. Eso si no comiéramos nada. O sea, ya comerte tu proteína es como empezar a comerte a ti mismo. Pero bueno, vaya, no es como que eso pasa exactamente de que si nos comemos un filete, ahí se va a quedar por años hasta... Nunca se va a hacer, no, o sea, sí lo comemos, pero es más difícil de digerir, a eso me refiero. Y si Exactamente. el cerebro funciona con glucosa, me parece un buen indicador de que somos dependientes de comer cosas que tengan glucosa, porque de maneras fáciles de obtener la glucosa. Sí, Cristi, pero es que haz de cuenta que el mismo ayuno se basa en esto, literalmente. En esto que acabas de explicar, se basa porque tenemos que reducir nuestro porcentaje de grasa corporal. Ese es el objetivo del ayuno. O tener un performance bueno, algo así. Entonces, si no consumimos glucosa, pues no vamos a irnos directo a las reservas de energía que tenemos almacenadas en nuestro cuerpo, que es la grasa. Ajá. Entonces, es como decir, pues en realidad necesitamos uno, o sea, definitivamente dices que el cerebro necesita glucosa, o sea, sí o sí, a fuerza. Pero si no come glucosa de las frutas, o si come pura cosa de las carne o de otras cosas, ¿cómo el cerebro va a desempeñarse? Pues no lo hace óptimamente. O sea, lo hace porque el cuerpo se las tiene que arreglar, pero no Ujú. lo hace óptimamente. O sea, y estoy de acuerdo Pero con luego no sé que, si... ok, si no haces eso, Ajá. vas a consumir la grasa. O sea, si dejas los carbohidratos, es como, pues bajas de peso, porque si no le das una forma fácil al cuerpo de obtener energía, pues entonces va a hacer lo que pueda. Es una forma un poco forzada de decirle de que pues hazle como puedas, cuerpo. Y el cuerpo, bueno, pues ya quiero vivir, supongo. Y empieza a quitar la grasa. Pero, ajá, Exacto, o sea, sí. sí te Pero de baja hecho de no... peso y todo, Ajá. pero vaya, eso no quita que necesites la glucosa. O sea, si se la das, la va a usar. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Ujú. Ok. Pensando en que no necesitas bajar de peso ni nada, pues tienes que comer. Ujú. Pero luego no se ha escuchado de las cetonas y la cetogénesis, si no mal recuerdo que se llama ese proceso. Ese proceso de... Hagan de cuenta que cuando nosotros comemos, inmediatamente después de comer, nuestra azúcar en la sangre aumenta o la glucosa aumenta y luego como en 6 horas y luego en otras 6 horas más o menos disminuye. Llega un proceso de cetogénesis, que es donde se producen las cetonas. Y las cetonas son, como les digo, no soy experto, pero pues lo he visto mucho, son las cetonas mejoran mucho el desempeño del cerebro y nuestro desempeño mental, por así decirlo. Y lo he experimentado, o sea, ¿cómo decirlo? Es que no quiero que se confíen en mí y no que cambien definitivamente por lo que yo digo, pero simplemente es importante el pensamiento crítico. Pero bueno, una vez cuando estábamos en la carrera, yo cuando estaba investigando de esto, dije, pues voy a empezar a ayunar, no sé, ciertos días de la semana. Y empecé con el lunes. Entonces, el lunes, hagan de cuenta que los domingos comía, mi última comida era a las 6 de la tarde, más o menos. Y no volví a comer hasta las 3 más o menos, 3 4 que salíamos del laboratorio. Y ahí van más de 20 horas que ya pasó todo el proceso de cetogénesis, perdón. Y durante ese proceso de cetogénesis, que es más o menos a las 12 horas después de comer,
sí, aunque no había dormido bien, porque pues sabes, Kirsten, que casi nunca dormimos bien en Uy, la carrera. no me lo recuerdas. Entonces, entonces yo sentía esa energía o que podía seguir con la clase o con el laboratorio, que claramente no fui el mejor estudiante, pero tampoco el peor, pero sentía que podía seguir sin haber comido nada. Es que mira, ¿sabes qué? Me Entonces, recuerda. ¿Ya habías terminado, perdón? ujú. No, 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 sí, nada más te iba a preguntar lo de que las cetonas, que son No. escuchado de eso. Eh, Me suena, pero no. Eh, Debo estudiar bioquímica. Bueno, se me están olvidando muchas cosas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ay, ya se me fue. Bueno, ok. Sí, es que mira, para mí son, para ponerlo simple, una de dos. O no entendemos bien cómo funciona el cuerpo, o es más complejo de lo que nos imaginamos. Porque ese mismo Ujú. argumento de guardar ayuno y que le ayudas al cerebro, lo había escuchado de que es que mira, si tú lo tienes todo fácil, entonces tu cuerpo no se va a esforzar. Entonces, si imagínate en una época donde tengas que cazar y así, ¿cómo crees que las personas se volvieron más inteligentes? ¿No? Pues es porque lo tenían difícil y porque si no Ajá, tienes comida, entonces tu cerebro se tiene que poner a pensar más fuerte en las ajá. estrategias y conseguir comida, entonces no comer te hace más listo. Y sí. Entonces, o sea, no creo que, a lo mejor lo estoy exagerando, pero no creo que funcione totalmente así, o sea, sí, no. Vaya, lo que para mí Ajá. sería la opción número dos, o tal vez un poco de ambas, que el cuerpo es más complejo de lo que nos imaginamos. Así como decir Sí, sí, sí. que por ejemplo, de lo anterior, de que los que son buenos atletas que nos presentan son buenos atletas porque tienen una dieta vegana, pues, y su entrenamiento qué, No y lo que completamente. duermen qué, Ujú, y su genética ujú, qué. Entonces, o sea, son muchas cosas, múltiples ujú. factores, es muy complejo y está bien querer entenderlos. Hay que poder entenderlos, eso tuvieron que hacer los médicos, eso tienen que hacer los nutriólogos, eso se tienen que seguir haciéndolo. Entonces, vaya, que sí es más complejo. Y no sé nada sobre lo de cómo llamaste a ese qué? Cetonas, Cetonas ajá, y no proceso sé de de eso, pero cetogénesis. pues tal vez tenga algo que ver con eso de que, Te ayuda a no comer ajá, y buscar salir adelante y todo eso. Y el échale ganas, ajá, el de dice a que tu si no cerebro lo tienes decirle todo échale ganas. fácil, entonces, ahí te tienes que agudizar la mente para en nuestras épocas primitivas eso teníamos que hacer para obtener comida. Si no, si tenías hambre era porque o te ibas a morir, entonces ya máximo potencial desbloqueado para comer. Exactamente. Ah, bueno, les digo, este tema da para mucho realmente y pues, ¿qué más? Estaría genial tener expertos hablando sobre este tema. Y bueno, creo que da para mucho, pero bueno, creo que ya salimos un poquito Sí, de lo que habíamos del planeado de documental. tiempo. Así es. Entonces, vamos centrándonos a las siguientes razones. Las siguientes razones creo que también es vital para pues, nuestro sistema. Y esta razón es el sistema económico en el que vivimos. El marketing de hoy está enfocado en decir, ten todo lo que quieras. No, mientras tengas dinero, puedes comprar y tener todo lo que tú quieras. Y también pues está o estuvo o está todavía enfocado a estereotipos, a qué es lo que deben de comer, cómo debemos de comer, entre otros. Y uno de esos, muy famoso también, es come como hombre. Machismo también todavía, ¿no? Entonces, y el comer como hombre, ¿qué significa en marketing? Pues comer carne, comer un sándwich gigante, comer un sándwich de 3/4 de libra o media libra, un tercio de libra, no sé cómo se llaman esos términos, ¿sí? Carne jugosa y todo eso. Y bueno, este problema de marketing, de publicidad, pues es realmente grave porque el documental plantea una razón que se discutió mucho hace unos cuantos años, que era sobre que algunos cosas o comida de origen vegetal, pues nos da estrógenos. Y los estrógenos que hacen, pues es
a los hombres es disminuir testosterona y empezar a perder masculinidad, por así decirlo. Pero este documental plantea que esos estudios estuvieron mal, porque confundieron estrógenos con fitoestrógenos, que son muy parecidos, pero los fitoestrógenos no hacen que pierdas la masculinidad, sino inclusive hacen que no puedan entrar los estrógenos. De hecho, me gustó mucho esa animación, en donde ponían que los fitoestrógenos se acomodaban, y luego llegaban estrógenos y no podían entrar. Entonces, esa es una razón hasta ahorita muy interesante. De hecho, también me llamó la atención porque, Ujú. vaya, eso de agregarle estrógenos y fitoestrógenos, o sea, de plantas, ya nos Ujú. dice, ok, o sea, sí es lo mismo, es una molécula similar pero de origen de planta. Entonces, no conozco el estudio, pero no me suena mal por lo que sé de cómo funcionan las enzimas, de que eso pase, porque bueno, un poco nada más. Las enzimas son proteínas que tienen una función como catalizador de las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo. Entonces, hay enzimas para todo. Las enzimas son muy específicas y esto es que si, o sea, si lo ponemos así de que una enzima es una persona que abre la puerta, esa enzima o esa persona nada más sabe abrir la puerta. Entonces, bueno, así nada más hace una cosa, Oye, es qué un buen garabato ejemplo. de eso de la mansión Foster, de que nada más sabe hacer una cosa. Entonces, Ok. este, si también para esto, o sea, nada más hacer esto con, o sea, solo sumar naranja. Si le pones manzana ya no la sabes sumar. Entonces, Ujú. así lo mismo. Si la molécula se parece pero no es, cabe la posibilidad, como dicen ahí, de que, ok, encaje en el sitio activo, que es decir, eh, el, la posición, la ubicación exacta de toda la enorme molécula que es la enzima, Ujú. donde hace la reacción, que encaje ahí, pero no haga nada porque otro punto quizá en otro punto de anclaje donde tenga que hacer el quiebre o lo que sea, o no sé exactamente qué haga, eh, puede hacer diferentes cosas. No lo puede hacer porque no es la molécula. O sea, se parece lo suficiente como para encajar, pero no lo suficiente como para hacer la reacción. Y de hecho en esto se basa, en este principio de parentesco, y de confundir a las enzimas, se basan, por ejemplo, medicamentos antivirales. Por ejemplo, hay un medicamento o una variedad de medicamentos más bien que se llaman inhibidores de la transcriptasa inversa y Ujú. esto aplica para cuando un virus te infecta con su material genético y quiere producir más virus. Entonces, para esto los virus tienen que producir sus enzimas de virus, o sea, sus enzimas, pero vaya, enzimas que el virus quiere que produzca y de nuestras células. Y estos medicamentos contienen nucleótidos, los 4 de los que están compuestos el ADN, que realmente no son nucleótidos, son un, algo muy parecido a los nucleótidos, simplemente sin, o sea, porque los nucleótidos tienen que formar una cadena. Entonces, para formar así las moléculas precursoras de las enzimas, el ARN y así, eh, Ujú. y su ADN también, eh, usan estos y esa molécula parecida no tiene la parte, o sea, tiene el eslabón donde lo puedes encajar, pero no donde lo puedes continuar. No sé si me explico. Entonces, o sea, si Ah, fuera, imagínate que es una pieza de rompecabezas donde tiene un globito de un lado y una hendidura del otro. Y así son ujú. todas. Ok. Ajá. Entonces, pones una adelante, pones una atrás y así y se puede formar una cadena. Si a la última le quitas Ujú. el hoyito, ya no puedes encajar nada. Entonces, Ok. Ajá. encaja en Así el es. eslabón, pero ya no lo puedes continuar. Y si ya no lo puedes continuar, entonces queda mal, porque no es o sea, no terminaste, a lo mejor te quedaste casi al principio, casi al final, pero no generaste lo que querías.
O sea, no se terminó de descargar el archivo, algo así. Entonces, ajá, Ok. en eso se basa, en que las confundas un poco. Nota de pie de página. Aquí Kerstin no escogió el mejor ejemplo comparativo, o en realidad es una idea incompleta. Si bien está muy relacionado, no es exactamente lo mismo, al menos no en la mecánica de acción. Vaya, lo que se dice el fitoestrógeno es inhibición competitiva de una enzima. Una molécula ocupa el sitio activo que ocuparía otra en esa enzima. Algunos medicamentos para el VIH, la hepatitis B y otras enfermedades virales tienen un mecanismo similar. Los primeros inhibidores fueron análogos a los nucleótidos del ADN, donde no es que ocupe el sitio activo de ninguna enzima, o no necesariamente, sino que se confunden con nucleótidos y se agregan a la cadena de ADN del virus, pero no les permite continuar construyéndola. La enzima que construía la cadena queda intacta, o no, depende. Estos se llaman inhibidores de transcriptasa inversa, inhibidores nucleósidos. Entonces no me suena raro de que si esta estrategia puede aplicar para medicamentos, no es como que no es como que lo estemos planeando, pero sí que pues si es una molécula parecida, igual y no se puede absorber porque no es la que nosotros usamos. Exactamente. Sí, 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 así es como, pues ayuda un poquito a esa cambio de perspectiva o cambio de paradigma de que los hombres debemos de comer como hombres y para evitar, no sé, perder masculinidad y todas estas cuestiones. Y bueno, creo que es un aporte muy importante, Cristian, ese sobre cómo esa animación es muy, muy interesante, cómo en realidad funciona y cómo en realidad puede ser, o sea, así es, definitivamente. Y bueno, continuando con el siguiente, de hecho, hay un experimento muy bueno que está dentro de este mismo tema sobre las erecciones que tiene un hombre para cuando consume carne y cuando consume comida de origen vegetal. Y la verdad está muy bueno. Vayan a ver específicamente esa parte del documental. Pero básicamente se basa en que si tienes mayor número de erecciones o mayor circunferencia en cierta parte del pene, hay un mayor desempeño sexual y pues hay, ¿cómo se dice? Más masculinidad, por así decirlo. Y hicieron este experimento, compararon un día que comen carne y un día que comen comida de origen vegetal. Y después, en las noches, fue cuando monitorearon sus erecciones. Y pues sabemos que en las noches los hombres tienen en su mayoría muchas erecciones por naturaleza, así de sencillo. Y pues les digo, es un experimento muy, muy importante. No sé si tengas un apunte de No mucho, es que esta... no lo sabía. Pero eh, mm, es que O igual sí, continúo si no sé quieres, si no iba hay a problema. decir, es un contraargumento que escuché, pero es que digo, yo no sé mucho del tema, no sabía qué pasaba. Ujú, Eh, ujú, pero vaya, creo que el contraargumento que podrían encontrar por ahí, si lo después investigan ustedes, es que ujú. eh, también vaya, ciertos componentes de las plantas, en concreto uno que tiene nitrógeno, que no me acuerdo cómo se llama, que funcionan como vasodilatadores, porque muchos también del comentario hablan un poco de cuál es la función endopitelial para que haya más flujo sanguíneo y así. Bueno, entonces cualquier así componente que tenga que ver con el flujo sanguíneo, con la mejor circulación de la sangre en el cuerpo, tiene que ver con eso, porque todo depende del flujo sanguíneo. Entonces, el contraargumento iba más o menos así, de que, bueno, pero
no es en sí por comer carne, o sea, si tú comes carne y comes ese suplemento allí que tiene para, para mejorar tu flujo sanguíneo, pues vas a tener mejores elecciones. Entonces, Ujú. este, no es precisamente por todo lo que conlleva la planta, sino que porque tiene ese componente allí. Me gusta y no. O sea, me gusta porque, ok, es un poco detallar qué es lo bueno de la planta para eso. Ujú. Pero pues también, no está bueno tener que tomar suplementos. Entonces, bueno, a mí no me gustaría tener que tomar nada extra nada así para mantener lo Mantenerte. que es normal. Entonces, Ujú. eh, sí, yo creo que, mira, quizá mi comentario principal sea que yo también creo que esto de que comer carne y ser hombre y así es mucho estereotipo, mucho de que, ya ves, de que estaba Schwarzenegger y Stallone y de que el corto de Ah, una sí, cierto. película y que golpeas como herbívoro y no sé qué más. Y este, Está y bueno. sí, o sea, es que muy cultural, la verdad, no solo de aquí, porque de hecho algo así similar me quedó grabado de que a los chicos, por ejemplo, a los japoneses, que regularmente son más tímidos y así, les dicen chicos herbívoros o algo así. Que no Ujú. van por la presa, que no buscan novia, cosas así. Entonces, o sea, eso también me sorprendió, me acuerdo porque me sorprendió escucharlo, de que son una cultura muy diferente, son orientales, y aún así tienen esa clase de comentarios. Que, pues, no sé, es mucho estereotipo, ¿no? Porque, o sea, ya bien podremos, asumir que son mejores las dietas con poca carne. O sea, si no quieres dejarlo no pasa nada, pero vaya, siempre es bueno comer tus vegetales. Entonces, Ujú. pues, pues es un poco molesto, no sé, para mí es molesto. Molesto que esa incertidumbre. Sí, bueno, molesto que sea tan manipulador. Molesto que, no, Ah, ok, molesto que en sea los tan estereotipos. manipulador el hecho que te digan, es que, no, es que si no haces esto no eres hombre. Es como que Sí, por, bueno, lo dejo así, se me hace muy manipulador decir que si tú quieres ser algo tienes que hacer esto. y realmente sí lo es, Cristian. O sea, no debería, para nada debería de ser esencial para los hombres comer carne y comer cosas, ¿cómo se dice? Gruesas o comer cosas grandes, porque muchas veces está ese estereotipo desde caricatura, me acuerdo inclusive de Dragon Ball, que los Saiyajin consumían mucha comida y que los hombres deben consumir tanto y consumir mucha carne y todo eso. Es simplemente estereotipo y, como les digo, perspectiva un poco vieja o vieja ya definitivamente, que pues debemos de cambiar porque creo que al final de cuentas nuestra conclusión siempre va a ser una dieta diversa, ¿no? La diversidad es la clave para todo. Ajá, chicos, no se dejen engañar. También, si quieren llorar, lloren. No pasa nada. Nadie los ve menos por eso. Y si lo hace, pues es porque también se Exactamente. reprime. Definitivamente estoy de acuerdo con eso. Y bueno, salvo tengas otro comentario, ¿qué tal si pasamos y vamos cerrando con el último tipo de razón? Vamos con la última. Ok, bueno, la última razón es la razón de sustentabilidad. Ya si no queremos dejar de consumir carne, en perspectiva del documental otra vez, si no queremos dejar de consumir carne por la historia, por la anatomía o por la biología, o por el marketing erróneo que hubo, pues hay que dejar de consumir carne por la sustentabilidad, por sobrevivir simplemente. Ya que como sabrán, los animales tienen un impacto ambiental muy grande. Y ya hemos hablado de esto varias veces en el canal y en el perfil de Instagram. Hay varias infografías y videos por si pueden pasar a documentarse un poquito. Pero bueno, vamos a poner el siguiente ejemplo. Nosotros comemos, no sé, una hamburguesa. La hamburguesa que tiene, pues tiene diferentes vegetales, los aderezos, el pan y pues lo más importante es la carne. La carne de dónde viene, la carne viene de la res. Y la res, ¿cómo se desarrolla? Pues la res muchas veces se desarrolla en campos
lamentable llamarlo así, pero como campos de concentración de reses en donde las alimentan y pues su objetivo principal es ser asesinadas para posteriormente comértelas. Y la res, ¿de dónde obtiene sus alimentos? ¿De dónde crece? ¿De dónde desarrolla? ¿De dónde se desarrolla, perdón? Pues de las plantas, de los cultivos. Y literalmente la res es una vida. Entonces, los cultivos, es decir, ocupamos varios cultivos o mucha cantidad de alimento, de agricultura, de cultivos, para alimentar una vaca y desarrollar una vaca. ¿Y qué ocupan los cultivos? Pues recursos naturales. Ocupan demasiada agua, ocupan suelo, ocupan energía, ocupan actividades de los humanos, entre otros. Y por eso, por toda esa cadena de valor que tiene comer una simple hamburguesa, es que causa un gran impacto ambiental. Tal vez aquí nosotros vamos a la esquina y al puesto de la esquina y comemos una hamburguesa, pero detrás de todo eso hay un impacto ambiental muy muy grande simplemente por el consumo de recursos. Y pues por eso plantea el documental que es importante dejar de consumir carne por esto. De hecho, creo que esta es una de las mejores razones, las más confiables o las que menos contraargumentos pueden generar. Tratando de no irse al lado de que moralista sobre que vaya, es de mala gente comer carne, no es eso. Es que si alguien tiene dudas sobre cómo puede afectar a su salud y así, todo puede ser muy razonable, pero en las cuestiones de sustentabilidad sí que cuesta bastante producirla. Y de hecho, en esta parte nos hablan un poco de que, por ejemplo, este mismo James Wilkes fue a entrenar a soldados y así, cazadores, bueno, no cazadores, sino personas que No, protegían, contra sí, contra cazadores, ¿no? cazadores, contra la caza furtiva en África. Y de que había un señor también allí, que no me acuerdo su nombre, pero era también de Estados Unidos, de Inglaterra creo, o a lo mejor era de Estados Unidos, hablaba inglés. Sí, es lo Y alguno de importante. esos dos, porque hay muchos otros países que también hablan inglés. Bueno, que protegía animales y rinocerontes, elefantes y rinocerontes, y cada día se comía un filete y como que empezó a pensar en que es que protejo animales para matar otros y así. Pero bueno, ok. Más que eso, es el hecho de que sí, o sea, a ver, los animales que comemos no es un león, no es un oso, son animales herbívoros. Entonces, para producir ellos, tienes que producir alimento para esos animales. O sea, con la agricultura, primero los alimentas a ellos y luego nos alimentamos nosotros de ellos. Entonces, claramente, de entrada tiene que consumir más, sí o sí tiene que consumir más. Además de que, o sea, podrías decir, no, pero las vacas comen pasto. Si les das pastoreo y eso no lo comemos nosotros, entonces, ¿qué tiene de malo? Pero yo no sé mucho tanto de carne, pero por ejemplo a mi mamá le encanta la carne y me dice, no, es que sabe diferente. Si tú le das pasto, si es de pastoreo, si es con maíz o así, la carne sabe diferente. Sabe a hierbas si le das pasto. Y digo, pues a mí me sabe todo igual. A mí no, no sé, no lo noto, pero no mucho. Pero, Sí, de hecho, bueno, perdón, sí. continúa, continúa. Pero sí, o sea, está esto de que también para que crezcan más grandes y fuertes, o sea, también si quieres garantizar cierta calidad en la carne y así, tienes que darle un alimento consistente y así, y pues te va a costar más. Y el hecho de también lo, lo mal que puede estar una empresa, los ganaderos en cuestión de que los pollos los tienen todos apretados. Y, o sea, más que el hecho de que sí, o sea, los pollos no están felices, no pueden ser felices así, pero también de que no es muy salubre. Y así, en qué condiciones, todo esto. Y el agua que usan, no sé, o sea, no solamente también el agua que consumen para la agricultura y para los animales, está el agua que contaminan por los desechos. Sí, o sea, son muchos gastos, que claro que sí. De hecho, no sé, ya no voy a decir mucho,
pero por un tiempo, no sé si recuerdas que te platiqué sobre la entomofagia, comer Entomofagia. insectos. De que me Ah, estaba sí, sí, convenciendo mucho ya. de que sí deberíamos comer insectos. Sí, sí, exactamente. Exactamente, estoy de acuerdo. Y de hecho, está interesante, Cristina, porque, mira, de hecho, esto mismo que mencionas, hay un documental completo, específicamente dedicado al consumo de carne animal, pero desde la perspectiva del impacto ambiental, que también hay que apuntarlo en la lista. Se llama Cowspiracy, como vaca en inglés y ¿cómo se dice? Conspiración. Entonces, es muy importante. También está en Netflix y posteriormente esperemos discutirlo a futuro. Y hay otro documental que también hablaba de platicar a Kerstin, creo que sí te platiqué de esto mismo, de comer insectos. El comer insectos es el futuro de nosotros porque tienen demasiada proteína y hay demasiados insectos en el mundo, es demasiado, demasiado. Y por eso mismo es importante, ¿no? Ajá, y... Pero Perdón, bueno, perdón. Eh, sí, no adelante, no. Además, qué bueno México, insectos. Nos llevamos bien. Sí, los chapulines. ¿Has comido chapulines, Kerstin, tú? Sí, sí he comido, están buenos. Sí, ¿te Están un gustaron? poco feos, la verdad. Es que ese es el problema de los insectos, están muy feos. Ajá. Ya verás que si se animan con la industria de los insectos, van a hacer hamburguesas de insectos y así. O sea, los van a cambiar de forma para que no se vean tan feos. Ujú, Pero sí he comido y están buenos, con limón y sal. ujú. De hecho, yo no he comido, o sea, así solos no los he comido, pero sé, o por lo que olí, a lo que olían los insectos que venden las personas de mercado y todo eso, huelen como que tienen muchas especias, lo siento muy, muy salados, o como que huelen así salados o algo así. Me imagino que por eso te los comiste con limón, ¿no? Ajá. De hecho también tenía Y así, chile, un poco como de que salsa. ujú, Pero sí el limón ya... Es que yo nunca los... O sea, porque a mí me lo dieron así, pero... yo creo que incluso ya están un poco saladitos en el sabor, así si no les ponen nada. exactamente. Pero bueno, salvo tengas otro comentario, Hakuna Christine, Matata creo nada que más. es Hakuna Matata, como chapulines y gusanos. Y bueno, ahora sí, gente, esperemos les haya gustado. Les digo, este tema da para mucho, mucho, mucho y definitivamente hay que retomarlo futuro con otros documentales, con otros videos, con otros argumentos, otros estudios. Pero bueno, tus conclusiones, Christine, comentarios finales. Ok, aquí van. Pues bueno, sí, créanme que pudimos haberlo hecho mucho más largo, pero no, gracias. Hay muchas cosas que mencionar. Por ejemplo, ya nunca dije lo del B12, pero ya es muy tarde. Entonces, Ajá. eh, ok, si realmente les interesa, porque hay buenas razones para, si no es que, creo que también, bueno, a ver, conclusiones. El documental fue un poco riguroso respecto a cuál es la dieta basada en plantas, cuál es la dieta vegetariana y cuál es la vegana, porque hay mucha diferencia en el porcentaje y en el grado de omnivoridad que hay en cada uno. O sea, vaya que es importante porque para ser totalmente vegano, como bien dijo uno de los entrevistados, o sea, te toma mucho tiempo, puede ser transición, o puede ser la transición, el hecho de ser vegetariano hasta vegano, o simplemente quedarte como vegetariano, o sí, Ujú, pero vaya, nos dan buenas motivaciones para tener menos consumo de carne, tanto de ujú. salud, tanto las razones de sustentabilidad y así, biológicas, eh, que, que podrías decir, bueno, ok, creo que lo más importante de entender del video, del documental video, es que está bien, puedes consumir, puedes ser vegetariano, puedes ser vegano y estar bien de salud, muy bien. Puedes, puedes ser atleta de alto rendimiento, puedes ser un deportista olímpico, Inclusive estar mamado puedes también. ser un deportista olímpico y consumir
solo vegetales, solo plantas. Y, o sea, puedes hacer todo eso y está bien, se puede. El debes, ok, ya va más cuestión de otras cosas, pero vaya que no sé, no es el punto demonizar el que consuma carne o tacharlo como inmoral Ni y así. radicalizar tampoco. Tampoco es bueno ser tan radical, aunque el documental se llama Cambio de Radical. De hecho, Pero es esto, vaya, que, a ver, como quieras, si te cambias a algo vegano o si ya lo eres, es algo que necesitas, es algo que necesitas prepararte bien. Necesitas ponerle mucho cuidado a lo que comes para que no te falte nada y con un nutriólogo y todo esto. Y también considerar que, a ver, todo esto de lo que mencionan es multifactorial. Aquí nos presentaron tipo performance, cuál es una línea de pensamiento respecto a consumo vegano. Pero, o sea, claramente no significa que si eres vegano ya eres un atleta. Significa que puedes serlo y no tienen, o sea, no son ideas mutuamente excluyentes. así Y es, ya, Christine. eso es todo de mi parte. Bueno, sí, definitivamente. Definitivamente el documental demuestra que si eres vegano, si eres vegetariano, estás bien, puedes estar perfectamente en condiciones de desarrollarte. Y bueno, creo que en lo que Kirsten y yo definitivamente vamos a estar de acuerdo es en la diversidad. Mientras más diverso comas, es mejor para tu organismo. Y para el medio ambiente, que es importante considerarlo, hay que ir poco a poco, poco a poco. Pero mientras más reduces tu consumo de carne, pues es menor impacto para el medio ambiente. Es lo mismo, es cuestión de cultura, cuestión de reflexión y de conciencia y pensamiento crítico sobre todo. Y bueno, una vez más, gracias y saludos especiales a Lisette que nos recomendó este documental, una gran amiga de nosotros. Y bueno, gracias y hasta pronto. Hasta pronto.